a grabar también para poder mandar luego el video y ya está. Muy bien, chicos, clase de Historia Universal del día de hoy. Hoy día hay dos temas que tratar, la era napoleónica y luego la restauración de Europa. Bien, así que bastante atención. La semana pasada, chicos, ya estábamos hablando de lo que era la Revolución Francesa, ¿verdad? Vimos las causas, vimos el proceso, vimos cómo es que Francia entró en una grave crisis y finalmente cómo es que termina ascendiendo al poder al final de la Revolución Francesa este gran general llamado Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte va a entrar al poder iniciando ya poniéndole fin a la etapa de la Revolución Francesa y comenzando una etapa llamada la era napoleónica. Bien, la era napoleónica. Vamos a hablar entonces de sus etapas. Primero, el consulado. Desde el día 18 de Brumario, que fue el golpe de Estado contra la Revolución en 1799, bien, encontramos algunas batallas que va a tener Napoleón contra la segunda coalición. Chicos, primera idea que te voy a decir el día de hoy, las coaliciones. Palabra coalición significa alianza, ¿ya? Alianzas. Bien, entonces una alianza de países para enfrentarse a otro. En este caso, cuando empezó la Revolución Francesa ya vimos que Austria y Prusia se aliaron, esa fue la primera coalición, se aliaron para derrotar a los rebeldes franceses y devolverle el poder al rey Luis XVI. Esa primera coalición fracasó en la batalla de Val. Para cuando llega Napoleón al poder, otra vez los países temerosos del poder de Napoleón se van a volver a enfrentar a él en la segunda coalición. Pero Napoleón los va a derrotar a todos. Napoleón los va a derrotar en las batallas de Hohenlinden, Marengo, ¿no? Hasta hacerles firmar los tratados de paz de Lunéville y luego la paz de Amiens. Bien, Napoleón también va a firmar la paz con la iglesia con el concordato de 1801 con el Papa Pío VII. Bien. ¿Qué era el consulado? Chicos, el consulado era como una dictadura de Napoleón. ¿Bien? ¿Por qué? Porque supuestamente Napoleón no era presidente de Francia, era cónsul. En Francia habían 3 cónsules. El detalle de esos 3 cónsules es que uno era Napoleón y los otros 2 cónsules obedecían a Napoleón. O sea, prácticamente eran 2 cónsules de adorno, de fachada, cuando el cónsul vitalicio, o sea, cónsul de por vida, el que tenía todo el poder, era Napoleón. Bien, Napoleón no duró mucho como cónsul, ya no duró mucho como cónsul, pero en ese tiempo de cónsul le va a promulgar el Código Civil Napoleónico. Los que quieren estudiar derecho, quieren ser abogados, les digo que en la mayoría de legislaciones del mundo en la actualidad, el Código de Napoleón se aplica en las justicias de casi todos los países del mundo. ¿Ya? Fue un gran aporte de Napoleón, fue el Código Civil Napoleónico de 1804. Les dije que Napoleón no iba a durar mucho como emperador. ¿Por qué? Perdón, como cónsul. ¿Por qué? Porque Napoleón es un tipo que tiene un ansia de poder tan grande que él va a querer hacerse llamar no cónsul, sino emperador. Entonces comenzamos con el imperio. Bien, esta es una pintura que vemos, donde vemos la coronación de Napoleón y de la emperatriz Josefina en la Catedral de Notre Dame. Quiero que entiendan algo, chicos. Este señor que ven aquí es Napoleón. Ella es su esposa Josefina. ¿Ya? Y Napoleón se coronó él como emperador y luego la coronó a ella como emperatriz. ¿Quién es este personaje que aparece aquí? El Papa. El Papa está acá sentado viendo la escena. Chicos, cuando un emperador quería ser coronado, ¿quién lo coronaba? ¿Quién coronaba al emperador en la antigua Europa? ¿Quién coronó a Carlomagno, por ejemplo? A ver. El Papa. El Papa era el que coronaba al emperador. Si el Papa es invitado a esta ceremonia, pero Napoleón se pone la corona él mismo y le pone la corona a su mujer, ¿qué le está tratando de decir al Papa? ¿Cuál es el mensaje oculto ahí? De que no le importa el poder de la iglesia. Que él tiene más poder que la iglesia. Que el poder del Papa es menor al poder de Napoleón. Normalmente era al revés. Siempre los reyes de Europa le tenían un respeto al Papa y siempre se afirmaba que el Papa era el que te confirmaba en el trono. En este caso a Napoleón ya le vale 3 hectáreas el tema de que el Papa tenga o no tenga poder, porque Napoleón le está diciendo directamente que él es más poderoso. Entonces, esta es una imagen que vemos, que apreciamos, un mensaje en la pintura, la coronación de Napoleón. Bien, una vez que ya Napoleón se ha coronado como emperador, comienza la expansión francesa. Comienza a nacer el imperio francés bajo Napoleón. Bien, y acá vamos a ver
un poquito de esto. Muy bien. Francia, cuando comenzó la revolución era esto. Todo lo que ven en verde era Francia, cuando empieza la revolución. Bien. A partir de 1792, con la derrota de la primera coalición, Francia empieza a conquistar parte de España, como Barcelona, parte de Turín, Roma. Esto ya son conquistas, perdón, estas son conquistas de Francia, ¿no? Esto de acá, esto. Me estaba equivocando. Una vez que ya entra Napoleón como emperador, Napoleón empieza a conquistar. Napoleón anexó a Barcelona, Turín, Roma, las provincias ilíricas. Todo esto va a ser anexionado por Napoleón. Luego también Napoleón va a dominar otros estados. Napoleón va a dominar el Ducado de Varsovia, va a dominar el Reino de Italia, va a dominar la Confederación del Rin, lo que luego sería Alemania, va a dominar España, eso ya lo vimos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la crisis política española, cuando Napoleón invade España? Ya, todo eso. Napoleón se expande por todos esos países. Estados independientes aliados de Napoleón. Tenemos, por ejemplo, estados independientes aliados de Napoleón. Tenemos Noruega, Dinamarca, el Imperio Austrohúngaro como aliados, ¿no? ¿Quiénes son los principales adversarios de Napoleón? El Imperio Ruso, Suecia, Gran Bretaña e Irlanda, ¿no? Inglaterra. Son los principales enemigos, ¿no? Países aliados o independientes, Portugal, el norte de África, donde no dio Napoleón. El sueño de Napoleón es reconstruir el Imperio Romano. ¿Se acuerdan que el Imperio Romano era todo esto? Napoleón quiere reconstruir el antiguo Imperio Romano, el Imperio Carolingio de Carlomagno. Bien, ¿qué es lo que pasa aquí? A ver, chicos, atención, la clase va a girar en torno a este mapita. Bien, Napoleón había sometido a toda Europa. Toda Europa había sido sometida a Napoleón porque por más alianzas que se hacían no lograban derrotarlo. Napoleón era un genio militar. No lo lograban derrotar. El único enemigo capaz de resistir a Napoleón era Inglaterra. Por lo tanto, Napoleón trató de invadir Inglaterra, pero va a ser derrotado. En el combate naval de Trafalgar, Napoleón es derrotado. Es la única derrota de Napoleón es en Trafalgar. Como Napoleón no pudo invadir Inglaterra, ¿qué hizo? Declaró el bloqueo continental. ¿Ven esta línea celeste? Esta línea celeste era lo siguiente: todos los países de Europa están prohibidos de comerciar con Inglaterra, de darle nada. ¿Por qué? Napoleón buscaba presionar a Inglaterra para que se rinda, asfixiándola, cortándole toda ayuda. Entonces, ese es el bloqueo continental. Nadie puede comerciar con Inglaterra, porque si alguien comercia con Inglaterra, se va a enfrentar a la furia de Napoleón y va a ser invadido su país. Bien, todo esto no duró mucho. ¿Por qué? Porque Portugal, un país aliado de Inglaterra, Portugal sí empezó a comerciar con Inglaterra. Entonces ahí ocurre lo que ya les conté en Historia de Perú. Napoleón enfurece, quiere castigar a Portugal, pero para invadirla tiene que pasar por España. Finalmente invade Portugal y también invade España, ¿no? Todo eso. Muy bien. Ahora, entonces ya sabemos, hasta aquí está todo bien. Ya han pasado 5 coaliciones y no han logrado vencer a Napoleón. Aquí, en este momento, Napoleón domina toda Europa prácticamente, Napoleón domina toda Europa, pero Napoleón va a cometer un grave error. ¿Cuál es el error que Napoleón comete? Cuando Napoleón ve que ya tiene bajo su control la gran parte de Europa, a Napoleón se le ocurre lo siguiente: lanzar un asalto hacia el gigantesco imperio ruso, y ese será el principio de su final. Bien, aquí está, ¿no? Aquí está, ¿no? El zar ruso está muy descontento con Napoleón, con el corso, por no entregarle territorios, y finalmente Francia se expande sin cesar. Napoleón contestó al abandono de Rusia del sistema continental con la formación de un gigantesco ejército comandado por él en persona que invadió Rusia. 100.000 soldados franceses fueron lanzados al ataque para invadir toda Rusia. Napoleón mismo comandaba el ataque. Desgraciadamente, esta estrategia no le fue bien a Napoleón. Bien, esta campaña ha sido uno de los mayores desastres militares de toda la historia. ¿Por qué? Les cuento qué pasó aquí. Les cuento. Napoleón llegó a Rusia y empezó a ganar, ¿eh? Empezó ganando Napoleón. Napoleón ganaba. Cada vez que llegaba a una ciudad, los rusos escapaban. Nadie le enfrentaba. Obviamente los rusos no tenían un ejército tan preparado y tan grande para enfrentarse a Napoleón. Simplemente escapaban. Pero los rusos, ustedes saben, los rusos no son como otros países. Los rusos hacían algo. Antes de escapar de una ciudad por donde llegaba Napoleón, primero se llevaban todos los recursos y la quemaban. La dejaban completamente incendiada. Cosa que cuando Napoleón llegaba, Napoleón encontraba toda la ciudad quemada. Bien. Y finalmente Napoleón avanzó hasta llegar a Moscú. Napoleón dijo: no, los rusos no se atreverán a quemar Moscú, su capital.
Falso. Los rusos son tan locos que se atrevieron a quemar su propia capital. Quemaron la mitad de Moscú. Entonces, Napoleón ha ganado la guerra. Napoleón ha ganado porque ha llegado hasta Moscú y nadie le ha enfrentado. Pero hay un pequeño problema. Hay un pequeño problema. Los rusos no quemaban sus ciudades por locos. Los rusos quemaban sus ciudades por estrategia. ¿Por qué? Napoleón está en Rusia. ¿Tú sabes la distancia que hay desde Rusia hasta Francia? O sea, es una distancia enorme. ¿Quién le lleva comida a esos soldados de Napoleón? Entonces, chicos, en las guerras, los soldados, ¿cómo sobreviven los soldados? ¿Sabes cómo sobreviven los soldados? Cuando los soldados ganan una batalla, entran a un pueblo, entran a una ciudad, saquean todos los recursos y de eso comen, ¿ya? Pero cuando los rusos empiezan a destruir sus ciudades, le dejan a Napoleón sin posibilidad de reabastecerse. Conclusión, Napoleón ha ganado la guerra, pero no se dio cuenta que los rusos lo estaban atrayendo a una trampa. ¿Por qué? Porque Napoleón está en el centro de Rusia y sin comida, se le acabaron las provisiones. Y aunque Napoleón ha ganado, sus soldados están tan hambrientos y tan cansados que Napoleón no tiene otra opción que regresarse a Francia, a pesar de haber ganado, ¿no? Porque los rusos fueron mucho mejores que él en esta estrategia. Y finalmente empieza una penosa, este es un desastre total. Muchos franceses empezaron a morir de hambre en el camino de regreso. Y lo peor, cuando Napoleón empieza a regresar, aparece el principal, el mayor enemigo al que ha enfrentado Napoleón. Napoleón le ganó a cuanto general se plantó delante de él, pero hubo un general al que Napoleón no le pudo ganar y lo están viendo aquí, el general Invierno. El invierno ruso, chicos, menos 40 grados bajo cero, imagínense. O sea, si acá cuando estamos a 10 grados estás que te pelas de frío, imagínate en Rusia, menos 40 grados. Imagínate el ejército de Napoleón, cansados, hambrientos y ahora encima congelados. Miles y miles de soldados de Napoleón murieron congelados en ese difícil camino de regreso. De los 100.000 soldados que fueron, regresaron 10.000 sobrevivientes. A las justas lograron llegar hasta Francia. Este fue el principio del fin de Napoleón. Bien. Entonces, después de este desastre de Napoleón en Rusia, se forma la sexta coalición, ahora que Napoleón está muy debilitado, para derrotarlo, ¿no? Entonces vamos a ver acá el Imperio Napoleónico. Napoleón se corona en 1805, bien, luego se forma la cuarta coalición, que es derrotada en la batalla de Jena, ¿ya? Y Austerlitz, se establece la Confederación del Rin y el bloqueo continental. Bien, se invade España durante el año 1808 hasta 1914. 1814 está invadida España. Se forma la quinta coalición, derrotada en Wagram, y se da la máxima expansión territorial de Napoleón. En el año de 1812, Napoleón invade a Rusia, pero ya sabemos que eso le salió terriblemente mal. Napoleón, muy debilitado, se enfrenta a la sexta coalición que lo va a derrotar a Napoleón en la batalla de Leipzig. Claro, Napoleón ya sin soldados no puede resistir a la alianza de la sexta coalición. Napoleón es capturado y es desterrado a una isla de Italia llamada la isla de Elba. Ahí lo destierran a Napoleón. Pero Napoleón no se quedó contento con eso, se escapó de la isla de Elba y regresó a Francia al año siguiente para gobernar desde marzo hasta junio, el gobierno, el imperio de los 100 días. Eso provoca, el regreso de Napoleón provoca que se forme la séptima coalición que lo va a derrotar definitivamente en la batalla de Waterloo. Batalla de Waterloo, derrota final de Napoleón. Napoleón es capturado y ahora será encerrado como prisionero en la isla de Santa Elena, ¿no? Donde morirá en 1821, justo el año en el que Perú proclama su independencia. Napoleón moría en la isla de Santa Elena. Bien, ¿cuáles son las consecuencias que nos deja la era napoleónica? Que todo lo que se avanzó en la Revolución Francesa ahora se ha difundido por toda Europa. Justo lo que los reyes más temían. Los reyes temían que el virus de la revolución se expanda a otros países y cortesía de Napoleón ahora en todos los países conocen los ideales de la Revolución Francesa y todo eso. Ese es el más grande logro que nos deja Napoleón. Vamos ahora a hablar de la restauración de Europa. ¿Qué pasó en Europa luego de Napoleón? Bien, ¿qué fue la restauración europea? Fue el restablecimiento del absolutismo del antiguo régimen en Europa entre 1815 a 1830. Bien, primero que nada era arreglar el mapa. Napoleón había alterado el mapa por completo con sus conquistas. Entonces, ¿qué hacen las grandes potencias? Restauran, ¿no? Suprimieron todas las conquistas de la revolución y de la era napoleónica. Regresar el mapa a sus fronteras originales antes del ascenso de Napoleón. Eso fue la restauración. Restaurar Europa a como estaba antes de
Napoleón y de la Revolución Francesa. Todo esto se organizó en el Congreso de Viena, ¿ya? Ahí se reúnen las potencias que derrotaron a Napoleón, ¿no? Inglaterra, Rusia, todas ellas se reúnen para, Austria, ¿no? Se reúnen para discutir qué van a hacer con Europa. Primero se restablecen las antiguas fronteras antes de como estaban antes de Napoleón. Bien, aquí encontramos representantes, Metternich de Austria, Talleyrand de Francia y Castlereagh de Inglaterra. Los principios teóricos, legitimidad, equilibrio y coordinación. Entonces, en el Congreso de Viena, Europa se restaura. Eso es la restauración. Bien, aquí está el nuevo mapa de Europa. Luego del Congreso de Viena, Francia regresa a sus límites. Todo regresa a sus límites y estas provincias de Alemania se quedan como la Confederación Germánica, que luego será Alemania. Bien, en el nuevo mapa de Europa se busca contener a Francia. Se da la supremacía marítima de Inglaterra, la supremacía británica. Italia y Alemania se quedan como países fragmentados que luego nacerán recién. Austria es el garante del orden y Prusia y Rusia se expanden de manera limitada. Bien, y para terminar esta clase, chicos, vamos a hablar de la Santa Alianza. ¿Qué es la Santa Alianza? La Santa Alianza fue otra cosa. Cuidado, cuidado con que me confundan restauración de Europa con Santa Alianza. Son cosas distintas, ¿eh? Les aviso. Restauración de Europa es solo para arreglar Europa a como estaba antes del ascenso de Napoleón, de la era napoleónica. Pero luego aparece la Santa Alianza. Este señor que ven aquí, Alejandro I de Rusia, fue el impulsor de esta idea. Alejandro I de Rusia tenía miedo de que ocurran revoluciones en las que la gente de los países mate a sus reyes, como pasó en Francia. Entonces Alejandro I va a proponer una idea: hacer una alianza de países, la Santa Alianza, ¿no? Entre Rusia, Austria y Prusia, para combinar sus ejércitos. Cosa que cada vez que quisiera ocurrir una revolución en un país, ellos inmediatamente intervendrían y derrotarían a esa revolución que amenace el poder de los reyes. Cada vez que un rey se sienta amenazado por una revolución, la Santa Alianza intervendría y destruiría cualquier intento de revolución para proteger a los reyes absolutistas. ¿Quién fue el ideólogo? Alejandro I de Rusia, ¿no? Pues ya sabemos, la Santa Alianza surgió como un pacto de contenido religioso ideado por el zar Alejandro I. Participó Rusia, Austria y Prusia. Objetivo: reprimir cualquier intento de revolución o movimiento liberal en Europa. Bien, chicos, y con eso estamos terminando con la clase de día.